Corría el día lunes 5 de febrero de 1996 y de pronto aparecía entre la multitud un Andrés Manuel López Obrador, o el López a secas, como le decían sus adversarios. Y cuando llegó, unos 1500 indígenas chontales vitorearon a López Obrador cuando el dirigente arribó a la plaza, cuando de pronto sonaron los voladores. La protesta era contra el Cedillo y su política de privatización de los pozos de Pemex. Y cuando tomó el micrófono, todo el mundo se puso contento. ¡López! ¡López!, gritaban. No estamos dispuestos a seguir viviendo en la miseria, gritaba López Obrador. Y al frente del bloqueo estaba López Obrador, cuando de pronto irrumpieron las autoridades y como respuesta el pueblo entero entonó el himno nacional de México y se irrumpió el canto: Ciña, oh patria, tus sienes de oliva, de la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios se escribió. En aquella tarde, el nombre de López Obrador resonó en todos los rincones de Tabasco. AMLO era un tipo inteligente y sabía que la imagen como líder en las protestas lo llenarían de vanidad, pero también de mucha dignidad, de sencillez y también de mucho orgullo. ¿Y por qué? Porque él era consciente de su imagen de líder y de la autoridad que proyecta, de cómo se veía a sí mismo entre las personas que no tenían nada. Así que esa imagen era el recorrido que durante años había hecho que su nombre resonara en cada esquina. Para unos, el líder incansable que representaba el verdadero cambio. Para otros, un idealista que nunca llegaría a la cima. O simplemente el López, como lo catalogaban sus adversarios. Sí, el López a secas. Pero lo que nadie podía negar era su inquebrantable tenacidad, marcada por la lucha constante, tan constante que le costó ser un padre ausente para sus 3 pequeños hijos de ese entonces, los mayores, los que había tenido con Rocío, esa mujer aguerrida que siempre se aguantó a tener un marido político, que por andar en protestas nunca tenía tiempo para llegar a casa y llevar a los chicos al circo. Siempre ausente, siempre. Porque Rocío, cuando lo conoció a AMLO, él era un joven idealista, lleno de sueños, de cambiar un mundo, un país. La energía y la pasión que transmitía la enamoró y se decidió acompañarlo en su camino. Quizá porque lo amaba tanto, Rocío Beltrán, que quizá no pensó que sus días y los de sus hijos a veces quedarían en la sombra y otras veces relegados a un segundo plano, mientras su padre luchaba en las plazas y asambleas, persiguiendo su visión de la justicia. En casa sus hijos y mujer sabían que el cambio que él buscaba de un país necesitaba tiempo y esfuerzo. Sin embargo, aquellos primeros años de matrimonio pasaron y la política se fue adueñando de cada aspecto de su vida. Los discursos, esas manifestaciones, los interminables momentos lejos y reuniones con líderes que gritaban: es un honor estar con Obrador, es un honor estar con López Obrador. Así que los seguidores se convirtieron en el centro de su mundo. Él se iba temprano y volvía tarde, exhausto, pero satisfecho, mientras ella, Rocío, en casa, intentaba sostener una familia. El más inquieto era Andrés Manuel, el de la mitad, a ese que le dicen Andy, mientras que José Ramón, el mayor, era el más tranquilo, al igual que Gonzalito, el más risueño. Así que aquellos chicos que se enfrentaron a un padre
que cada vez que había una oportunidad de que él compartiera con ellos, algo más importante se interponía, una marcha o una reunión estratégica. Rocío, testigo mudo de los cambios políticos de su marido en los 70 con el PRI, luego en el PRD. Lo cierto era que una Rocío siempre preocupada. Los niños estaban dormidos mientras ella sentada sola en la cocina, viendo por la ventana pasar las horas esperando que él, Andrés Manuel, llegara. Las noticias de las manifestaciones, de las tensiones, llenaban los titulares y a veces se preocupaba por su seguridad. Aunque sabía que su ausencia emocional era más dolorosa que cualquier riesgo de correr en las calles, las promesas de este será el último meeting, o cuando ganemos estaré más en casa, se repetían una y otra vez. Y hasta muchas veces en los eventos políticos a los cuales ella asistía, le tocaba sonreír para mostrar una unidad familiar a ella y a los niños. Pero Rocío, sin embargo, sabía que dentro de él tenía buenas intenciones y le perdonaban absolutamente todo en casa. Con el tiempo, José Ramón, el Bobby, Andrés Manuel, el Andy y Gonzalito se adaptaron perfectamente a la figura de su padre. Así que en aquellos convulsos finales de la década de los 90, su nombre, Andrés Manuel, se convirtió en un acrónimo de lucha. Le decían AMLO, con mucho cariño, el luchador. Aún no tenía el cabello cano y sus adversarios le decían el Peje, un pez típico de Tabasco. A lo que él respondía: no importa que le llamaran así, por el bien de todos, primero los pobres, porque amor con amor se paga, logrando poco a poco meterse en el imaginario contemporáneo, porque de pobreza y de derrotas sabía perfectamente Andrés Manuel López Obrador. Y no lo digo porque tuvo una infancia que, aunque feliz, sin muchos lujos. ¿Y para qué? Si con el amor de los padres es suficiente. Pero cuando fue candidato a la gobernatura de Tabasco y fue derrotado en el 94, hizo una oposición férrea. Así que cuando Andrés Manuel finalmente alcanzó uno de los escaños principales para más adelante convertirse en presidente, fue cuando ganó la jefatura de gobierno. Así que un electo jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, fue que lo tuvieron más cerca. Rocío y los muchachos apoyaron a su padre siempre, en todo momento y en todo lugar. Sin embargo, con aquel puesto de gran poder, la satisfacción de la victoria trajo un sabor agridulce, porque por una parte estaba más tiempo en casa y por otra el poder solo intensificó su ausencia. Y ella había soñado con una vida familiar tranquila, pero también sabía las aspiraciones de un marido. Feliz porque por fin le había llegado la hora. Andrés Manuel por fin se había convertido en una figura pública a tiempo completo. Ahora, unos meses después de que asumiera como jefe de gobierno en el año 2000 de la Ciudad de México, una terrible noticia sacudiría a la familia López Beltrán. Rocío, la esposa, la madre, que tuvo que ser muchas veces madre y padre, había enfermado gravemente de una enfermedad autoinmune llamada lupus. Entre sus síntomas estaba la fatiga, problemas cardíacos, y limitó significativamente la capacidad que tenía para realizar las actividades diarias, como trabajar y mantener siempre al pendiente el hogar. Sin embargo, Rocío era fuerte, aunque ocultaba su malestar para no distraerlo a él de su labor como mandatario. Sin embargo,
aquella enfermedad había avanzado rápidamente y él, ocupando aquel importante cargo, apenas pudo estar a su lado en sus últimos días. Rocío, su baluarte, la que siempre caminó con él en sus inicios, la que se encargaba prácticamente de los chicos, perecía el 12 de enero del año 2003 a la edad prematura de 46 años en la Ciudad de México. Cuando pereció, lo hizo en silencio, al igual que había vivido durante todos esos años de sacrificios en silencio. ¿Y qué más voz que ayudar a su marido en las causas que él siempre tenía como metas? Hacer del mundo mejor y ayudar a los más necesitados. No hubo grandes titulares de prensa cuando Rocío pereció, sino algunas noticias. Las exequias serían en la capital tabasqueña, Villahermosa, y el rostro descompuesto de AMLO se notaba a cada paso del cortejo. Pero solo se abandonó el alivio de las lágrimas cuando el sacerdote que oficiaba la misa explicó a la muchedumbre arremolinada en una pequeña colina. En el sermón, Rocío cumplió a la perfección con el programa que anunció su nombre, porque Rocío es lluvia tenue que empapa y fecunda, pero no se nota. Eso reconfortó a AMLO aquellas palabras en la homilía del sacerdote, invitado por las familias López Obrador y Beltrán Medina a pronunciar la oración fúnebre en memoria de la valiente compañera del jefe del gobierno del Distrito Federal en ese entonces. Aquel día, casi a la medianoche, aparecía también Emilio Azcárraga Gallín y otras eminencias para darle el pésame a López Obrador. El mismo López Obrador se encerró más tarde con sus hijos en un salón privado, de donde salieron antes del amanecer. Así que esa lluvia tenue que empapaba y fecundaba pero no se notaba, era la mejor descripción y la mayor alabanza concebible en homenaje a una mujer que será recordada como creciente relevancia a fuerza de haber sido tan discreta, porque supo añadir su presencia tenue. Por eso cuentan que aquel día era nublado en toda Villahermosa y el ahora presidente se encontró solo frente a aquella última morada de la mujer que había sido su sostén, su confidente y la madre de sus hijos. Allí, sollozando y entre lágrimas, AMLO comprendió lo importante que había sido en su vida Rocío. Él era siempre un tipo fuerte y toda la vida lo fue. Las lágrimas que nunca había derramado en público se vertían con un sentimiento profundo, quizá penitencia o quizá redención, porque él sabía que ese era el precio para más adelante ser presidente. Y aunque más tarde se casaría con Beatriz Gutiérrez y tendría un hijo, el menor, Jesús Ernesto, y un país entero que continuó vitoreando sus logros políticos. Así que cuando el 1 de diciembre del año 2018 tomaba la banda y se posicionaba como presidente de los Estados Unidos de México, y de hecho AMLO escribiría el libro Rocío Beltrán Medina, libro de familia, en honor a ella, donde afirmaría que sintió un gran vacío cuando ella se fue. Así que ahora sus hijos pueden ser sus juzgadores o sus redentores, pero ellos no guardan ningún resentimiento hacia su padre, al contrario, lo aman. Se toman fotografías con él y son sus mejores amigos, sus hijos. Así que ahora que salió de la presidencia, cuando las luces de la política se desvanecían, y afirmaría que se alejaría por completo a su quinta en Palenque, Chiapas, a descansar. Eso sí,
de su memoria probablemente. Nunca olvidará a Rocío, a esa esposa que lo amó y se sacrificó por él, literalmente hasta el último aliento. Así que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. En el libro Secretos de Familia figuran José Ramón como el más serio e introvertido, mientras que Andrés el más picante, Gonzalito el que más extraña a su padre siempre. Y es precisamente en dicho libro, en una parte, mientan una entrevista que le hicieron a Rocío acerca del candidato en ese entonces, López Obrador. Allí Rocío afirmaría de que Andrés Manuel era de esas personas que se apasionaba por su trabajo, y eso le tomó como si se hubiera tratado de una misión, ser candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México. Se entregó por completo a la tarea y a los programas. Muchas veces, en lugar de ir al cine o a un parque conmigo, yo lo acompañaba a reuniones o asambleas para aprovechar el poco tiempo que teníamos para vernos. Cuentan que durante el noviazgo, ella, Rocío, trabajaba por las mañanas en la Secretaría de Educación Pública y por las tardes estudiaba. Como en esos años vivía en Teapa, tenía que recorrer 45 kilómetros para llegar a Villahermosa. Luego de un año de noviazgo se casaron. Su luna de miel fue en Cuba, y al regresar a México se fueron a vivir en una comunidad indígena que se llamaba Tueta. Bueno, el caso es que allí nació José Ramón, y aunque ambos siempre trabajaron, de una cosa pueden estar seguros: siempre fueron austeros. Desde el 99, cuando era candidato López Obrador a jefe de gobierno de la capital, vivieron siempre en un departamento de más de 100 metros cuadrados, no muy grande, junto a sus 3 hijos. Incluso, ni siquiera cuando se supo el resultado de las elecciones capitalinas en julio del 2000, la familia López Beltrán siguió viviendo ahí mismo, de la misma manera de siempre, mucho menos llevando vigilancia oficial o servicios. Sin embargo, debido a la enfermedad de Rocío, fue necesario una enfermera. Eso sí, nunca exigió ni aceptó que los recursos del gobierno a cargo de su marido fueran puestos a su servicio. Así que quizá el mundo recuerde a AMLO como el candidato que lo dio todo por el pueblo, pero pocos quizás recuerden a ella, a Rocío, la mujer que lo apoyó incondicionalmente y que mantuvo todo, aunque en la sombra a veces, todo en pie. Así que ahora que acostumbrarse a habitar sin la cotidianidad de un dirigente con tanto carisma como López Obrador será difícil, pero estamos seguros de que Claudia Sheinbaum hará, si no igual, mejor. Por eso, cuando se retiraba de la política, como afirmó al entregar la banda presidencial, y con una desbordante aprobación que ronda el 80%, y con apodos tan tiernos como AMLO, AMLito, incluso hay un muñeco llamado AMLito, o el americano, o el cabecita de algodón, como cariñosamente le llaman. Hábil lector de los anhelos populares, suele decir: yo perdono pero no olvido, y que conoce algunos territorios mejor que los propios gobernadores de los tales. Así que una cosa queda clara, que en su tierra, Tepetitán López Obrador ya triunfó. Muchos de los que lo acompañaron en sus luchas
que parecían éxodos. Se quedaron a la mitad del camino, pues ya partieron de este mundo. Mientras otros todavía lo acompañan como leales. Porque para bien o para mal, se ha dicho de que AMLO mide el tiempo no por horas sino por décadas. Y esas décadas asegura que las marcha con la conciencia tranquila. En su último libro dejó asentado eso. Si sé bien o no, la historia lo dirá. Pero quizá el epílogo de esta historia no sea de victorias electorales, sino que a la par de esos triunfos estuvo la vida de una mujer que fue el pilar de una familia y el apoyo de un hombre, y que quizá lo único que le pese a AMLO no devolverle lo que ella tanto quizá le dio: tiempo. Así que esa historia quizá ayude a reflexionar al mundo sobre el sacrificio silencioso que tantas mujeres para que las familias permanezcan unidas y se sostengan, y que son esa luz e inmenso amor que impulsan día tras día. Porque muchas mujeres son esa ancla en la tormenta, ese refugio en el caos, y ese amor incondicional que permite que la vida continúe, siempre con la promesa de un nuevo mañana. Así que vivan las mujeres del mundo, que viva Dios y que viva México.